Buenas a todos, aquí estamos de nuevo con otro AKDF Original y hoy vamos a hablar de cómo enfrentar un 4-4-2 con un 4-3-3. Tenemos que resaltar en un primer momento qué nos aportan los sistemas si hablamos desde el punto de vista teórico y si hablamos desde el punto de vista de no conocer cuáles son los jugadores que conforman ese sistema. Tenemos que decir que sin saber los jugadores que conforman ese sistema, nos estamos perdiendo la información más relevante, que son los quiénes, es decir, qué jugadores son, tanto del rival como los de nuestro equipo, y sobre todo qué interacciones surgen de esas relaciones entre esos jugadores. Eso es lo más importante del fútbol y estamos hablando desde un punto de vista teórico, cómo enfrentar un sistema con otro sistema de juego, saber que nos estamos perdiendo eso, pero sí que es verdad que algo nos aporta el conocer el sistema de juego del rival. Algo nos dice, porque sabemos a grandes rasgos la ubicación espacial que van a tener ellos en el terreno de juego, con lo que sabemos qué espacios vamos a tener más tiempo y espacio y en qué espacios no lo vamos a tener, qué espacios nos van a permitir jugar más y en qué espacios no, dónde puede ser más vulnerable y menos vulnerable. Sí que es verdad que lo volvemos a repetir, sin hablar de los jugadores que conforman ese sistema, estamos perdiendo mucha información, pero sí que tenemos algo de información relevante si sabemos si nos aprietan con dos puntas, o con uno, o con tres. Cambia bastante nuestra forma de jugar si conocemos estos matices, donde obviamente dentro de conocer su sistema de juego, dentro de un sistema de juego puede haber un montón de variantes, es decir, si, como en este caso, que vamos a estudiar cómo enfrentar a un 4-4-2, con un 4-4-2 me pueden apretar la salida de balón de bastantes formas diferentes. Entonces, sí que es verdad que incluso conociendo el sistema de juego del rival, tenemos que ver cuáles son los movimientos de ese sistema de juego, porque no es algo estático ese sistema, sino que son unos movimientos coordinados. En este vídeo vamos a ver los movimientos, bajo mi punto de vista, más utilizados con este sistema del 4-4-2 y cómo contrarrestarlos a través de un sistema 4-3-3. Es importante de nuevo recalcar que en función de los quiénes surgirán los cómo, y es que os voy a dar diferentes soluciones a partir del 4-3-3 contra ese 4-4-2, pero vosotros como entrenadores tendréis que optar por la solución que se adapte mejor a vuestros futbolistas. Si vamos a hablar de una solución con un juego directo utilizando al delantero centro para que la baje y juegue de cara, será porque tenemos ese tipo de jugador. Si tenemos un jugador más pequeño que mide 1,70 y que es mejor yendo al espacio, seguramente esa solución no vaya a aportarnos tanto a nuestro equipo. Igual que si hablamos de soluciones desde el juego combinativo y desde diferentes movimientos, será interesante si tenemos esos perfiles de jugadores. Entonces, os vuelvo a repetir, en función de los quiénes, de los jugadores que tengáis, van a surgir los cómo más adecuados. ¿Cómo puedo superar a ese 4-4-2? Pues en función de qué jugadores tengas, podrán surgir unas soluciones u otras. Pero sí que vamos a ver desde la pizarra los movimientos que yo creo que más se utilizan en el 4-4-2 y cómo enfrentarlos contra un 4-3-3 desde diferentes alternativas, así que vas a tener herramientas como entrenador para, en función de los jugadores que tengas, seguro que alguna de las soluciones que yo te doy te puede valer para tu equipo. Vamos a empezar hablando de los espacios a explotar contra un 4-4-2. Hablamos de un 4-4-2 en línea, no en rombo, y los principales espacios a explotar, bajo mi punto de vista, son los espacios a los lados de los delanteros, donde si conseguimos una buena recepción allí, vamos a tener ventaja para encarar a la siguiente línea de medios y vamos a poder tener tiempo y espacio para encarar a esa siguiente línea de medios y generar otra superioridad, ese espacio a la espalda de los delanteros. Y luego los siguientes espacios también más importantes serían esos cuadrados a la espalda de las líneas, es decir, el cuadrado que se forma entre extremo, medio, lateral y central. Hay un cuadrado ahí que se forma en los dos sitios y también detrás de los mediocentros y delante de los centrales, como también el cuadrado que se forma detrás de los delanteros rivales. Esos cuadrados son los espacios que tendremos que ocupar, que tendremos que conquistar para poder hacer daño a este 4-4-2, que si bien es un sistema que a nivel defensivo, como no tiene demasiadas líneas, pueden
utilizarse bien para que no haya espacio entre líneas y sea difícil encontrar esos espacios, pero si los encontramos podemos hacer mucho daño a este 4-4-2. Obviamente, detrás de la espalda de la línea defensiva puede haber espacio en función del comportamiento de esta línea, si es más adelantada, si es menos, y en función de los comportamientos, si no temporizan bien, si salen con pasos hacia adelante cuando el balón no está presionado, pero bueno, eso sería hablar más de comportamientos en función de cada línea defensiva. Así que nada, sin más dilación, vamos a ver con diferentes casos prácticos, en diferentes situaciones, en salida de balón, en un bloque más retrasado de ese 4-4-2, luego también nosotros en defensa con el 4-3-3, cómo podemos contrarrestar ese 4-4-2 y bueno, vamos a ver diferentes alternativas para que puedas usar en tu equipo y aprovecharte de este vídeo para poder tener más herramientas en tu sistema de juego. Vamos a ver, como primera situación, la salida de balón ante un bloque alto en nuestro inicio de juego. El rival nos presiona con ese 4-4-2 que hemos comentado y nosotros salimos con el 4-3-3. Como vemos, partimos de inicio ya ocupando varios de esos espacios a explotar que hemos hablado anteriormente. Vemos como nuestro mediocentro, nuestro pivote, está a la espalda de sus dos delanteros en ese cuadrado y nuestros interiores ocupando ese otro cuadrado que hablábamos en la imagen anterior. El punta también, viniendo al apoyo, podrá ocupar ese otro cuadrado que también hablábamos. Bueno, esos espacios a explotar interesantes contra el 4-4-2. Vamos a ver diferentes conductas en el 4-4-2 que suelen ser las más utilizadas por parte de los equipos que utilizan este tipo de sistemas. Hay una presión muy utilizada que se suele llamar la presión en V y que sería el 9. Hace una presión circular tapando línea de pase para evitar el cambio de orientación y que no giren con la circulación del balón al otro equipo, y el otro delantero se queda con el medio centro dejando como hombre libre a nuestro central más alejado. Normalmente ante equipos que no son muy combinativos es una presión interesante porque no se juegan un tercer hombre para encontrar al otro central y los equipos acaban golpeando y acaban recuperando el balón. Entonces, ¿qué opciones tenemos como entrenadores para solucionar este tipo de situaciones? Pues tenemos la utilización del tercer hombre como principal medio para encontrar al hombre libre, donde el número 6 puede ser una opción venir en corto para jugar de cara, aunque tenga un rival detrás. Si yo juego de cara no me va a anticipar. Podríamos hablar de esa situación de tercer hombre, podríamos hablar de que el 6 se vaya atrayendo al 11 y que sea el interior el que venga y juego de cara. De nuevo podríamos hablar de los quiénes, es decir, qué jugador de mi equipo es mejor para realizar este tipo de funciones. En función de los quiénes puede ser un tercer hombre u otro. Incluso podríamos hablar de balón al lateral, que venga al 6 a pedir de tal forma que arrastra al 11 y el lateral, si ha hecho bien la finta previa y ha venido al apoyo, seguramente tenga tiempo y espacio, sabiendo que no tiene que avanzar y que el control no tiene que ser para progresar, sino que el control tiene que ser para encontrar al hombre libre, que es el central lejano, y poder encontrar a ese hombre libre para poder progresar en la siguiente línea, como hemos hablado, encontrar espacio a los lados de los puntas, en este caso tras haber superado a esos puntas. Ese 5 que saliera como hombre libre tendría como principal misión salir para generar otro hombre libre. Podría darse la situación que el equipo azul repliegue y se meta en bloque medio, con lo que estaríamos hablando de la situación que comentaremos posteriormente, o que siga presionando apretando al impar, es decir, el 15, que su par es el 20, el lateral, aprieta al impar e intentan seguir presionando ese balón a ese hombre libre que teníamos. De nuevo, la solución, si me tapan bien la línea de pase, sería un tercer hombre, que en este caso se podría dar, por ejemplo, con el interior. Tercer hombre, lateral solo, y ahí de nuevo podríamos buscar o bien un 2 contra 1 con el jugador número 7 contra su lateral, o si los azules repliegan y temporizan, de nuevo pasar a bloque medio o cambio de orientación y buscar la superioridad por la otra zona. Ese es un tipo de presión que nos podrían hacer, la presión en V. Vamos a ver otro tipo de presión que nos pueden hacer con este 4-4-2, y es que muchos equipos optan por presionar más o menos en rombo con este 4-4-2, sobre todo en el inicio del juego. Podríamos estar hablando de que es otro sistema diferente, como un 4-4-2 en rombo, pero bueno, yo creo que simplemente es una modificación en esa defensa de inicio del juego, y es que uno de los medios viene a por ese medio centro para evitar ese tercer hombre y que giren al otro lado, porque si ahora hay este tipo de presión donde yo voy en circular, ya el hombre libre no es el jugador número 5, sino que el hombre libre es uno de los dos interiores.
Entonces, si tienes un buen juego combinativo y sabes mover el balón bien y sabes qué movimientos tienes que hacer, puedes encontrarles, pero es verdad que a priori es más difícil ese inicio de juego, o al menos es diferente a lo que hemos hecho en la situación anterior. Entonces, bueno, ¿qué soluciones tenemos? Pues diferentes soluciones. Podríamos, normalmente, si el balón tiene el central número 4, el 21 va a bascular para que ese jugador no reciba con un pase raso, te dejan el hombre libre con un pase por arriba al jugador número 8, pero es una acción técnica complicada y si hay una buena presión sobre el balón va a ser difícil, aunque podría ser una opción si, como hemos hablado antes, en función de los quienes tengo un central con ese tipo de capacidades, podría ser una solución buscar al 8 por arriba. Otra solución, como comentábamos anteriormente, sería buscar al 9 por arriba si tengo un jugador que recibe bien el juego directo y que juegue con el 8, que es el hombre libre. Una opción muy buena podría ser esa, juego con el 9 en juego directo para jugar de cara con el 8. Otra opción podría ser, si nos aprietan en rombo, bajar a uno de los dos interiores de tal forma que ahora, a ver su media punta, a ver a quién coge. Si coge a este jugador, el otro va a tener mucho tiempo y espacio. Seguramente el extremo suyo esté muy lejos para venir aquí y si viene tanto, con un cambio de orientación al lateral vamos a tener tiempo y espacio. Luego, en estas situaciones de inicio de juego, que antes no lo he comentado, pero es fundamental utilizar mucho al portero porque es el jugador libre que nos va a dar más salidas. Para eso, una herramienta que yo recomiendo, que me parece imprescindible, es lo que yo llamo el control neutro o un control en parada. Si me viene el balón y yo hago un control orientado, soy el central derecho y me la oriento hacia mi derecha, seguramente con la trayectoria circular me están anulando todas las opciones de volver con el portero. Si yo hago un control de tal forma que me quede así y pueda jugar de nuevo con el portero antes de que me haga la trayectoria circular entera, vamos a poder girar. Vamos a ver la situación en la imagen. Juega conmigo el portero, hago control neutro, vemos cómo se queda aquí el balón y no se queda aquí como si fuera un control orientado. Y el punto entre que viene seguramente no le dé tiempo y al jugar con el portero tenemos un hombre más y se dan más situaciones para poder generar superioridad, como podría ser la siguiente. Si el 9 aprieta el que venía apretando al central, podemos jugar un tercer hombre y a partir de ahí el 4 va a generar otra superioridad en función de quién le entre. Tenemos que recordar que nuestra salida de balón, es decir, cuándo y dónde vamos a progresar, nos la marca el rival con su presión. ¿Por qué? Porque según quién me entre o cómo me presionen, vamos a tener un jugador libre u otro jugador libre, o un espacio libre u otro. Entonces tenemos que leerlo. En este caso nos aprieta un delantero, el hombre libre es ese central, que si sale y le aprieta otro jugador, pues tendremos otra solución diferente, como podría ser un tercer hombre, aunque normalmente ya digo que el extremo no va a estar tan cerrado, y aquí por ejemplo tendría ese 2 contra 1 con nuestro interior que ha bajado contra su medio centro. Quedarnos con que el portero en inicio de juego debe ser una opción muy utilizada. También volvemos a repetir en función de los quienes. Si tengo un portero que maneja este tipo de situaciones, podré realizarlo más que si no lo tengo. Vamos a ver ahora las diferentes opciones que podemos tener en creación de juego. Hemos hablado antes del inicio de juego, cuando el rival nos presiona en bloque alto. Vamos a ver ahora cuando el rival está en un bloque más medio o medio bajo. De momento, igual que antes, tenemos que ver los espacios a explotar, que son los mismos que antes. Lo que pasa que ahora, sabiendo que el rival tiene menos espacio a la espalda y normalmente los espacios entre líneas serán más reducidos, ya que al estar ellos más atrás, estos espacios se estrechan. Podríamos hablar de los mismos espacios de antes con las presiones que hemos comentado antes, donde sale el 5 como hombre libre. Luego deberíamos hablar, una vez sale el 5 como hombre libre, ahora, si por ejemplo atrae a su extremo, normalmente tendríamos o sería recomendable manejar diferentes alturas fuera, porque si no estos jugadores, al tener menos espacio, se juntarían demasiado. Podríamos hablar de que el 7 cogiera un intervalo aquí para una vez jugar con el 20, jugar una paralela, ¿vale? O por ejemplo, algo que a mí me parece bastante interesante, aprovechando, como hablábamos antes, espacios vulnerables de este sistema, es aprovechar los espacios a los lados de los delanteros, de los puntas contrarios. ¿Cómo podríamos hacerlo? Pues con un jugador de este triángulo que forman lateral, interior, extremo, donde en función de los quienes puede ser uno u otro jugador, pero
ubicando a un jugador a ese costado del delantero, otro jugador abierto y otro jugador en ese cuadrado interior, lo que nos va a resultar para el otro equipo muy difícil de defender, porque con este pase ya estaríamos superando a esa línea de delanteros y encarábamos bastante fácil o en superioridad posicional a esa línea de medios, donde si me presiona el jugador de dentro, seguramente tenga a mi jugador de dentro al interior bastante liberado, donde se le puede encontrar directamente, o bien con un tercer hombre con el medio centro, donde si le entra el central, nuestro punta va a poder desmarcar, si le siguen va a poder desmarcar el interior, ¿vale? Diferentes opciones que podemos manejar, donde si en este caso el que le entra, teniendo el balón el 5 o el 4, el que le entra es el jugador de fuera, porque imaginar que lo hacemos con el lateral por dentro, aquí de nuevo tendríamos que hablar de los quiénes. Si tengo un lateral que se maneja bien dentro, como hace Pep Guardiola en su Manchester City con Cancelo o con Zinchenko, puede ser el lateral el que dé esa opción. Si por ejemplo en vez de eso, o porque no tengo un extremo tan bueno en 1 contra 1 y que estando tan abierto sufre más o no saca su mejor potencial, puede ser el lateral el que suba, el interior el que baje a ese espacio y el extremo el que se meta por dentro. De nuevo, como hablábamos, si es el jugador de fuera el que viene aquí, tenemos diferentes opciones, o bien jugar con el 10 y que el 10 juegue fuera, o bien directamente meterme hacia adentro movilizando a mi marca para jugar fuera, y una vez hemos jugado fuera tenemos diferentes opciones de finalización. De nuevo podríamos hablar de los quiénes. En función de los quiénes, estos movimientos podrían ser más interesantes o menos. Si por ejemplo tengo un jugador muy rápido, podríamos jugar el 1 contra 1 directamente, o jugar una pared con el número 11, donde hay una pared y el 2 sube. Luego, si tengo un jugador en el interior con capacidad de llegada, buscar la paralela, que es un movimiento muy complicado de defender. Si antes previamente fijamos con el punta, todavía más difícil para que el 4 no salga a la ayuda. Aún así, aunque el 4 salga a la ayuda, si este jugador pone de primeras el 9, va a tener bastante ventaja con el central contrario, ¿vale? Y esas serían, bueno, diferentes opciones que podemos buscar ante ese bloque medio. A mí sí me gusta que no haya dos jugadores en el carril exterior pisándose el espacio y que pueden entorpecerse, pero tenemos que ver de nuevo qué jugadores tenemos, porque por ejemplo con el Sevilla de Lopetegui esto lo hace mucho Suso, recibiendo a pierna cambiada y utilizando la doblada de Jesús Navas para a partir de ahí poder generar con ese movimiento. Hay que ver en función de los quiénes qué medios tácticos vamos a utilizar y qué movimientos vamos a utilizar. Pero yo os recomiendo que utilicéis esos lados de los puntas, esos espacios a explotar a esos lados, o bien con el lateral o con el interior, incluso con un extremo que pueda ser bueno con balón al pie, y a partir de ahí generar esos movimientos en ese triángulo que puede ser rotativo y buscando los pases para intentar encontrar los interiores. Otra opción que puede ser bastante buena es utilizar al punta, si por ejemplo tiene balón medio centro, para poder jugar de cara y superar esa línea de medios. Normalmente el punta, hemos hablado antes también de esta opción, va a traer a alguno de los centrales que va a dejar un espacio a su espalda que puede penetrar alguno de los interiores. Si siguen mucho al interior, el extremo va a tener espacio para poder romper a esa espalda. Otra de las opciones que podemos tener si recibe el interior solo y gira es buscar 2 contra 1 fuera también, atraer al lateral contrario, meter balón profundo para luego meter balón al área. Bueno, diferentes opciones que espero que os hayan gustado para atacar ese bloque medio al 4-4-2. Ahora vamos a centrarnos en la fase defensiva del 4-3-3 para poder enfrentarnos a un equipo que nos ataca 4-4-2. Vamos a ver ahora cómo poder presionar el inicio del juego del rival cuando usa un sistema 4-4-2. Vamos a ver diferentes opciones donde, de nuevo, en función de vuestro equipo y en función del equipo de rival, os van a servir unas, os van a servir otras, espero que os sirva de ayuda. Vamos a ver, por ejemplo, la primera opción de presión, cuando juegan con un central delantero que presione tapando línea de pase con el portero y con el otro central para evitar el cambio de orientación, donde el hombre libre es el 4, como comentábamos en la situación también cuando nos presionaban con el 4-4-2. ¿Cómo solucionamos que no le encuentren, como por ejemplo con un tercer hombre con el 20 aquí? Pues podríamos utilizar al extremo del lado contrario para ubicarle en esa posición intermedia entre el 4 y el 3, de tal forma que si se juega en este pase,
va a ser bastante riesgoso porque el 11 le va a poder pillar al central mal perfilado y va a poder ser una posible pérdida. Podría ser una opción donde si tienen un central con un gran desplazamiento aquí nos pueden hacer daño, pero bueno, una opción interesante para poder presionar la salida. En algún equipo que os juegue muy directo, simplemente con esta presión del punta ya podría valer, podríamos ahorrarnos al extremo para que cierre la segunda jugada, medio centro muy cerca del delantero, normalmente este golpeo irá a este jugador, muy cerca para evitar esa recepción con el pecho, por ejemplo, y que juegue de cara, que esté bastante cerquita a nuestro medio centro y que estén pendientes los interiores de la segunda jugada. Otra opción podría ser, esto lo vemos mucho en el Liverpool de Jürgen Klopp, que en vez de ser el delantero que presiona a los centrales, que sean los extremos que de fuera hacia adentro, como una especie de 4-4-2 en rombo, aunque sigue siendo el 4-3-3, presionen de fuera hacia adentro, como vemos, a los centrales. Esto que obliga, normalmente el libre es el lateral, en este caso, entonces como le está tapando la línea de pase van a tener que jugarse un tercer hombre y ese tercer hombre va a tener que ser un jugador de dentro. Entonces les estamos invitando a jugar por dentro, donde normalmente es más difícil defender porque hay más espacio, pero si robamos vamos a tener una opción mejor de contraataque, porque si estos juegan aquí el balón, donde el 9 va a estar defendiendo prácticamente como media punta y el 8 que va a estar como interior en intermedias, vamos a ir a presionar aquí, de tal forma que podemos tener una opción bastante clara de robo, donde la portería nos queda mucho más cerca porque hemos robado en el centro y vamos a tener una posible opción de contraataque bastante más clara. Hay que dominar muy bien los saltos a la presión, los saltos a impar, que sería esta presión del extremo aquí, porque como la hagamos mal, nos superen porque no hemos tapado línea de pase o nos superen muy fácil con el portero, vamos a tener problemas a la hora de la siguiente acción porque seguramente nos generen un hombre libre bastante fácil a la espalda. Pero si lo hacemos bien y el timing es bueno, como suele suceder en el equipo de Klopp, podemos tener mucha recompensa con esos pases interiores, pillar a jugadores de espaldas, poder recuperar y estar bastante cerca de la portería contraria. Vamos a ver ahora diferentes posibles soluciones en un bloque medio. Estamos colocados en bloque medio o bloque medio bajo con el 4-3-3, que perfectamente puede llamarse 4-1-4-1 en esta fase, porque los extremos normalmente van a tender a replegar con su marca, con su lateral. Y bueno, vamos a ver diferentes soluciones, lo mismo, en función de qué jugadores tengáis, de cómo entendáis el juego, de cómo ataque el rival, pues vamos a poder optar por unas o por otras y van a ser más beneficiosas unas u otras. Vamos a ver, por ejemplo, una propuesta donde el delantero se encuentra entre centrales. Esto nos va a desproteger, lógicamente, esta zona a la espalda de nuestro delantero, pero va a impedir que nos giren más fácil entre los centrales. Nuestros interiores bastante encargados de esas recepciones de los posibles mediocentros del rival, con ese 4-4-2, y los extremos normalmente tapando por dentro, dejando el espacio fuera para poder luego ir. Si dejo mucho espacio y dejamos esa recepción de los puntas, nos pueden hacer daño, o bien jugando de cara a los jugadores que llegan, o bien incluso si no estamos rápidos pudiendo girar. Los extremos atentos, normalmente medio centro basculado al lado de balón para también estar en esas recepciones de esos delanteros y que no nos hagan daño, o de esos jugadores entre líneas. El problema, lo que hemos hablado, que nos atraigan en estas zonas mucho porque el 9 no está pendiente de esas zonas, y que haya jugadores como puede ser extremo del lado contrario con subida de lateral, que nos ocupen esas zonas intermedias y nos ganen esos costados de pivote. Ese puede ser la posible deficiencia de presionar de esta forma. Bueno, tenemos que ver si el rival nos puede acceder a esas zonas o no. Vamos a ver otra forma, un poco más zonal, de defender con este posible sistema, más en intermedias, donde el delantero se queda tapando más la zona del medio. En principio dejamos circular a centrales, el que entra al central ahora es el interior, de tal forma que el resto de jugadores se quedan en intermedias, como vemos, delantero e intermedias entre los dos mediocentros, más zonal, extremo cerrando igual en intermedias de ese mediocentro y el lateral, el pivote, el 6 igual en intermedias, y el 8 basculando del lado contrario para que no me cojan ese espacio entre líneas, como hablábamos con la posible entrada del extremo del otro lado. Una defensa más zonal que protege bastante bien los espacios interiores y que también puede ser bastante interesante para vuestro equipo. Si el otro equipo circula,
sale el otro interior, delantero sigue cerrando dentro, 10 bascula y 6 bascula al otro lado. ¿Problemas de esta forma de defender? Sobre todo si no tenemos un mediocentro que abarque mucho campo nos puede costar porque tiene demasiada distancia que cubrir de lado a lado, aunque sí es verdad que con los extremos cerrando hacia adentro, con los interiores basculando le vamos a ayudar, pero si no tenemos un mediocentro que abarque mucho campo puede ser que nos cueste. Y luego a la hora de robar puede ser beneficioso porque al no tener un marcaje al hombre sobre sus mediocentros, al robar nuestros jugadores van a estar más liberados de su marca, que si yo marco al hombre cuando robo sigo teniendo a esa marca cerca de mí. Entonces esa es la posible desventaja de poder marcar, como veíamos en el inicio, un poco más al hombre. Luego con este sistema, cosas positivas que podemos tener, pues por ejemplo la defensa del área. Si el rival ha llegado a estas zonas, normalmente es interesante defender con los 3 jugadores del resto de la línea defensiva que pueden llegar a defender esa situación, más un jugador de la línea de medios, donde si jugamos 4-2-3-1 pues no queda tan clara la responsabilidad de cuál de los dos mediocentros va, pero con este 4-1-4-1 o 4-3-3 el mediocentro es el que coge esa zona y esa estructura de 3+1 está bastante clara y bastante concisa para poder defender el área con ese 3+1, donde el resto de jugadores tendrían que bascular y cerrar esos espacios, pero queda bastante claro quién tiene que defender el área y cuáles son esas responsabilidades. Luego ya podríamos hablar si esa defensa al área es más en zona, más al hombre, pero bueno, ese sería otro tema. Esta ha sido la disposición y las posibles soluciones que podéis tener con el 4-3-3. Si queréis comentarnos alguna duda respecto a este sistema, alguna posible aplicación en base a los jugadores que tenéis, comentarnos y estudiaremos el caso y os pondremos alguna propuesta por si en esta clase se nos ha escapado, que seguro que sí, porque bueno, hemos planteado unas diferentes posibles soluciones, pero prácticamente pueden ser infinitas en función de los movimientos de los jugadores y de los quiénes, como hablábamos antes. Así que nada, si quieres que comentemos algún caso en particular en relación a tus jugadores o algún rival al que te vayas a enfrentar, coméntanos y te pondremos una posible solución. Espero que os haya gustado y os veo más Acadef Original.